Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a ver a mis amigos y ver a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas ciudades de las que te enamoras y son el amor de tu vida y como yo no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra. Pero mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano. A fines de los 60 llega a España la influencia de lo que se llamó entonces el boom de la novela hispanoamericana, de la nueva novela. Y la verdad es que durante mucho tiempo, injustamente, pero estaba bastante olvidada la novela hispanoamericana aquí, y sobre todo se asociaba pues con unos tópicos, la novela del indio, indigenista, de la revolución, o sea, una novela tradicional realista. Entonces en aquel momento pues fue una revolución muy grande, en España y fuera de España también, claro, y empezaron a llegar obras maestras, de repente, de gente que apenas conocíamos, pues Rulfo, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, bueno, y antes Borges, por supuesto. Y esto tuvo mucha influencia en aquel momento en la literatura española, porque suponía un poquito de crítica, digamos, de la novela del realismo social, comprometido, político, suponía una defensa de la novela de vanguardia, imaginativa, libre. Hace algo que pocos escritores hacen en su momento, y es que todo ese cambio de universo y de manera de narrar en el aspecto psicológico del personaje lo transforma en lenguaje. Es decir, la estructura de cada cuento va a reflejar, además en cuentos muy distintos, cómo esa psicología del lenguaje del personaje se va retorciendo o va llegando hacia un lugar inesperado. La propia estructura del relato se hace inesperada. La narrativa convencional desaparece, ¿no? Y Cortázar reinventa en cada relato cómo se narra, ¿no? Quería buscar lo fantástico, pero en la vida cotidiana, en las cosas normales. Por ejemplo, pues típico de él, coges el metro y entonces tu metro se cruza con otro que va en dirección contraria y ahí ves a una chica. Y ha sido un momento y no sabes si ya la volverás a ver o nunca más, ¿no? O de repente la historia lo decían en alemán, el Doppelganger, el doble, enterarte de que hay otra persona que es como tú. Bueno, y que a lo mejor lo conoces y ¿qué pasa? O la fascinación pues por un animal en el acuario. Bueno, lo fantástico, pero en esta vida. El juego es una constante en su narrativa, un juego que es placer de escribir, placer de leer, pero también una manera de criticar el mundo. Es una ironía constante en la manera de exponer la historia, por ejemplo también en historias de Cronopios y de Fama, y una manera también de conocimiento, o sea, el retorcer el lenguaje, la realidad, y exponerla de una manera muy concreta y muy original. También el lector conoce por primera vez un tipo de realidad que desconocía, ¿no? Pienso que desde que comencé a escribir, la noción de juego ha estado profundamente identificada en todo lo que yo he hecho, entendiendo por juego lo mismo que entienden los niños, es decir, una ocupación muy seria, que en el fondo no tiene nada de frívolo. Ya sabemos muy bien que cuando los niños juegan, le dan a su juego un valor mucho más importante que al hecho de que su madre pretenda que se bañen o que coman. Eso sí les parece bastante frívolo a los niños. En cambio, el juego es una cosa muy seria. Si yo doy un paso atrás y trato de verme a mí mismo como escritor, siento que
esa constante infantil que ha quedado en mí, y no lo lamento, muy al contrario, ha determinado siempre la manera en que se me dan las cosas, los temas, las situaciones, y la manera en que luego en el plano de la escritura ensayo transmitirlas y resolverlas. Finalmente, manejar las palabras, hacer de las palabras un hecho estético, es quizá uno de los juegos más altos que puede hacer el ser humano. Más altos en el sentido de que supone la utilización simultánea de todas las facultades intelectuales y todas las facultades sensibles, y no solamente la razón, sino también los elementos irracionales, los sueños, la fantasía. Todo eso crea una especie de superalquimia, de supercombinatoria, que es lo que yo creo que tú entiendes cuando hablas de juego, y que es lo que en todo lo que llevo escrito he tratado de que esté presente. Es decir, que la idea de escribir seriamente, pero dándole a la palabra serio el valor de exclusivamente racional, pensado y trabajado, no está en mi naturaleza. Historias de cronopios y de famas es un libro que se fue gestando muy de a poco y hemos encontrado rastros, por ejemplo, en su correspondencia, que ahora se ha publicado gracias a la labor de su primera esposa y albacea de su obra, Aurora Bernardes. Son 5 volúmenes maravillosos donde podemos reconstruir, digamos, su historia como escritor y como, bueno, como actor también de su tiempo, ¿no? En esos primeros cuentecitos él los va enviando a los hijos de sus amigos jonquiers. Entonces hay algunos que están pensados cabalmente para niños, ¿no? Como El oso de las cañerías, o Instrucciones para llorar, o Instrucciones para subir una escalera. Esa acción de Cortázar en ese libro, donde por supuesto nacen los cronopios, hay una parte mitológica donde inventa la palabra cronopios y inventa esos personajes, también fue un punto de inflexión muy importante, porque la literatura era una cosa muy solemne y él siempre luchaba contra la idea de la solemnidad. Él apelaba al lector como cómplice. Fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. En el año 1963 viene la gran apuesta, que es la gran novela, que es Rayuela. Y ahí se la juega, digamos. Ahí lo primero que hace es decirle, lector, tú tienes que jugar conmigo.
Y entonces inventa la idea esa de leer un libro saltando, ¿no? Entonces yo aquí tengo un ejemplar que es la primera edición, que está absolutamente destrozado. Entonces los coleccionistas no encontramos un libro que no esté destrozado. ¿Por qué? Porque claro, este libro había que leerlo saltando, siguiendo unas instrucciones. Por supuesto, el autor te daba la libertad de hacerlo o no hacerlo, con lo cual él crea como nadie la figura del lector. O sea, el lector a partir del 63, cuando sale Rayuela, que se han cumplido ahora los 50 años, tiene otro papel en la historia de la lectura. Y eso a mí me parece lo más importante, porque, y además inaugura una forma de leer muy moderna, digamos, muy actual, que es esa lectura fragmentada, discontinua, haciendo zapping en un libro, y luego con digamos, un añadido intertextual muy importante, porque este libro se puede leer de muchas formas. Una de ellas es, digamos, haciendo uso de la gran erudición que Cortázar demuestra en cuanto a la música, al jazz, al tango, a la literatura de su tiempo, a la escultura, a los trabajos científicos sobre la física cuántica. En fin, hay miles de formas de abordar este libro, la poesía, etc. Pero una de ellas es una forma muy relajada y muy lúdica, donde el lector es parte fundamental del libro. Él se burlaba mucho de sí mismo. A mí una de las cosas que me parece siempre síntoma de inteligencia es el sentido del humor. Y él decía con voluntaria pedantería, el humor is all pervading or is not. O sea, se extiende a todo. A mí el primero, decía él. Entonces, por ejemplo, se inventa el rayuelomatic, que es una especie de mueble, de diván, que tú tienes allí un mecanismo para ir saltando las páginas de Rayuela, y si en un momento dado no haces presión con las teclas, cae el diván, quiere decir que te quedas dormido tranquilamente, que él se burlaba de que te podías dormir. Y luego pues juega con el lenguaje. Claro, hay un capítulo pues muy divertido, que es el capítulo 68, donde se inventa un lenguaje especial, el glíglico. O sea, un lenguaje que son, digamos, puras onomatopeyas, que es con el sonido simplemente evocar una escena de amor, y que en principio no te advierte nada, no te enteras de nada, pero si lo lees despacio y vas fijándote en la musiquita, te das cuenta que es una escena pues de amor físico, solo que cuando esperas una palabra concreta la sustituye por otra, o mezcla dos, un comienzo y un final. Fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, aunque yo no pensaba individualmente en lectores, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es en general una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro y tú lo tomas y lo lees de la página 1 a la 300 y entras en el juego de la novela. Y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice.
Es decir, ese lector que en un momento dado está leyendo el libro y dice, bueno, esto a mí no me gusta, al diablo, tiro el libro por la ventana, cosa que a mí como autor me parecería perfecto, porque nada me parecería más positivo que una especie de polémica en ausencia, ¿no? Pues que ni él ni yo sabremos de eso, una especie de polémica entre un autor y un lector. La posibilidad de desempeñar un papel incluso crítico mucho más amplio que la mera crítica literaria de la lectura de un libro. Esa es un poco una de las finalidades. Ahora, el segundo motivo de Rayuela me tocaba a mí directamente. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Y tú ves que ese libro en ese sentido se desarrolla a lo largo de episodios incongruentes, absurdos, a veces incluso incoherentes, donde las situaciones más dramáticas son tratadas con sentido del humor y viceversa, donde hay episodios inaceptables desde un criterio realista cotidiano. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes. Este libro de cuentos es un libro curioso porque son 8 historias donde en todas ellas se habla de la muerte. Lo cual es un libro que, bueno, los críticos han dicho que es el libro del horror, aunque yo creo que en Cortázar la idea de la muerte, que está siempre presente, en todo caso es hablar de la vida, ¿no? Porque evidentemente la muerte es el triunfo de la especie, entonces él era un hombre muy vital, que estaba siempre buscándole el otro lado, digamos, a la vida, ¿no? Y el otro lado de la vida evidentemente es la muerte. Hay algunos cuentos estupendos en este libro, como son las fases de Severo, ¿no? Que muchos han asociado a las historias bíblicas, aunque él lo desmintió, porque ya sabemos lo que pasa con los autores. Escriben las cosas y luego son los lectores los que las recomponen, ¿no? Quizá no sea uno de sus libros más comentados, aunque es un libro que ha generado muchísima, emoción, ¿no? Porque un libro como Liliana llorando, un cuento como Liliana llorando, nos hace pensar en esas situaciones, ¿no? Donde hay alguien que los médicos, digamos, entre comillas, sentencian a muerte porque no hay cura y la persona tiene que ir construyéndose una vida ya en ese momento y luego este personaje no muere, con lo cual, claro, todo vuelve a su cauce, pero de otra forma, ¿no? Esa forma que tiene Cortázar de decirnos que siempre hay otra forma de abordar las cosas, incluso la muerte. En definitiva, yo creo que soy un cuentista más que un novelista. Y entonces Octaedro, bueno, resume una serie de obsesiones personales, de entrevisiones de un mundo fantástico. Pues ahí están, son 8 cuentos más. En 1989 Cortázar hace una broma que sería apropiarse, algo muy moderno por cierto, de un cómic muy conocido que era Fantomas y transforma las viñetas y incluye, digamos, un mensaje en pro de los derechos humanos. Él formaba parte del Tribunal Russell y en este libro está orientado, digamos, a concienciar a las personas, incluso a los más jóvenes, que son los que leen cómics quizá, de la necesidad de apoyar las causas por los derechos humanos. Lo que hace aquí es reemplazar los parlamentos e incluir mensajes, mete a sus amigos, habla de Moravia, o sea, de las personas que en aquel momento colaboraban lógicamente por la defensa de los derechos humanos que particularmente en América Latina estaban conculcados en ese momento. Lógicamente aquí hay un personaje que es como él casi, lo cual le venía muy bien. Este es un recurso, yo creo, como muy moderno, ¿no? Que ahora se hace, de utilizar un soporte
con otros fines. Trabajando con el tribunal Bertrand Russell, que hizo 3 reuniones, 2 en Roma y una en Bruselas, donde se cuestionó y se puso sobre el tapete el problema de la violencia, de la tortura, de los regímenes de extrema derecha en el Cono Sur. Y entonces, sabes muy bien cómo funciona el tribunal Russell, que había hecho ya su trabajo sobre la guerra de Vietnam, consiste en la audición de testigos y el control de esas audiciones por juristas imparciales y en definitiva una sentencia que no tiene desgraciadamente ningún valor práctico, pero sí un valor moral, es decir, condenar ciertos gobiernos, condenar ciertos sistemas, condenar determinadas fuerzas negativas, en este caso en América Latina. Bueno, puesto que me conoces, sabes muy bien que yo acepté ser miembro de ese jurado y trabajé todo lo que pude en el tribunal. Pero luego, a la hora de la sentencia, pasó que el bloqueo informativo en América Latina, perfectamente manipulado como lo está, hizo que inmensas masas de población no tuvieran la menor noticia, es decir, no se enteraran de lo que el tribunal Russell había hecho en ese plano. Lo cual, naturalmente, el tribunal no podía impedirlo porque no tiene medios. El tribunal Russell no puede luchar contra el Pentágono y no puede luchar contra los dólares. Entonces, se tenía que limitar a la distribución más eficaz posible, pero muy limitada. En ese momento, me llegó de México un cómic en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar ese cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas, que originalmente es un personaje de Francia, pero lo han aztequizado, si se puede decir, lo han vuelto mexicano. Y entonces este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura. Y entonces quema bibliotecas, incendia las bibliotecas. Entonces los escritores, desesperados ante ese genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un super asesino, super criminal. Y entonces en el cómic se veía a Octavio Paz telefoneándole a Fantomas, diciéndole, tienes que hacer algo, tienes que salvarnos. Se lo veía a Alberto Moravia, se la veía a Susan Sontag, y se me veía a mí, que le telefoneaba diciendo, Fantomas, confiamos en ti, tienes que hacer alguna cosa. Entonces Fantomas sacaba pecho, se lanzaba volando, porque vuela Fantomas, y finalmente descubría a este maniático y lo liquidaba como en todo buen cómic. Bueno, me llegó eso y me hizo mucha gracia verme como personaje de un cómic. Pero en ese momento pensé un poco más y dije, bueno, si esta gente me ha utilizado como personaje de un cómic sin pedirme permiso, ¿por qué yo no voy a utilizar una parte de este cómic sin pedirles permiso a ellos? Creo que tengo ganado el derecho moral. Y entonces eliminé todo lo que no me interesaba, guardé algunas de esas imágenes y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó. En donde Fantomas, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa, porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Entonces escribí ese texto intercalando las aventuras de Fantomas, pero cambiándole el sentido, y en última instancia incluí la sentencia del tribunal Russell. Y le pedí al editor que publicase eso imitando lo más posible una de esas pequeñas revistas de cómics y que en vez de venderlo en las librerías lo vendiera en los kioscos. Entonces el resultado fue que 60.000 mexicanos leyeron eso en 2 meses y que eso se distribuyó hasta donde se podía distribuir en América Latina. Yo creo que los lectores, los que ya teníamos el alimento de la literatura dentro para escribir y queríamos escribir,
leer a Cortázar fue como descubrir un universo absolutamente distinto, por rico, por imaginativo, por incluir dentro todas las tradiciones que a nosotros nos resultaban lejanas, por ejemplo, la tradición anglosajona, ¿no? Toda la literatura fantástica que venía dentro de la literatura de Cortázar, que estaba muy bien leída, por ejemplo, al propio Poe, ¿no? O, a Henry James o a Sheridan Le Fanu, bueno, todo esto, ¿no? Cortázar nos da toda esa tradición, pero empieza a jugar con ella, ¿no? Y nos abre la imaginación absolutamente a modos de narrar distintos. O sea, gracias a Cortázar, digamos que empezamos a hacer nos atrevemos a buscar nuestro propio lenguaje, a ser un poco traviesos respecto a la tradición española, que es muchísimo más ortodoxa, a jugar con la poesía, con la intertextualidad, a jugar con otras maneras de narrar, ¿no? En ese sentido, Cortázar, desde luego en mi adolescencia, fue como el más importante catalizador de buscar nuevas formas, ¿no? Diferentes a la tradición. Y como a mí, yo creo que le pasó a muchísima gente de mi generación, ¿no? En el momento actual, Cortázar me parece que sigue siendo una referencia para todos los lectores nuevos. Jorge Luis Borges decía que si un autor sobrevivía 50 años, ya se podía considerar un clásico. Entonces, yo digo, Cortázar ya es un clásico, porque acabamos de cumplir los 50 años de Rayuela, pues casi los 60, bueno, de Bestiario, en fin, muchos libros suyos ya tienen más de 50 años. Y es un autor que sigue leyéndose. Y de hecho, hay alguien que dice, bueno, Cortázar parece que sigue escribiendo a pesar de muerto, porque hemos tenido la suerte de que Aurora Bernárdez encontrara muchísimos materiales inéditos y las cartas, y ahora mismo han salido incluso unas clases que él dio como profesor en la Universidad de Berkeley, o sea que sigue llegándonos Cortázar. Pero lo interesante de esto es que aún que así no fuera, los lectores, y eso lo conozco bien de cerca porque continuamente en los talleres de lectura lo vemos, siguen amando a Cortázar como escritor. O sea, es un escritor que está vigente. ¿Y por qué pienso yo? Bueno, quizá porque es un autor muy juvenil, digamos, en el sentido de sus preocupaciones, de lo que le interesa, y siempre tiene ese punto rebelde de luchar, digamos, contra el statu quo, contra el aburrimiento, contra él decía, los tortugones amoratados, los guardianes de la gran literatura, y esa manera de ver el mundo, digamos, tan juvenil, tan moderna en el verdadero sentido de quien quiere cambiar algo, yo creo que lo acerca mucho a los jóvenes. A través de una historia, ir más lejos, transmitir pues una visión del mundo, un concepto, buscar, suena muy así, pero bueno, un más allá, una trascendencia, que no nos quedemos en esto que tocamos, sino que todas las cosas son signos, símbolos, puertas, ventanas que se abren, una serie de metáforas que él usa muchísimo, puentes que nos llevan a otro mundo. Es decir, yo creo que es la historia de cualquier gran novelista. A través de una anécdota concreta, trascenderla dando una visión del mundo y sobre todo del ser humano. No quisiera ser yo una antología de lo mío, no. Me parece que eso es tarea de lector y tarea de crítico. Tengo la impresión de que cada uno de los lectores de un escritor tiene hecha su propia antología. Prefiere este cuento o esta novela o este poema. Hay una antología mental que cada uno de nosotros lleva consigo cuando piensa en García Lorca, en Carpentier o en Shakespeare. Nos gusta más esto que aquello, la antología está hecha. Y yo como escritor me gusta la idea de que cada uno de mis lectores tenga su antología. No me veo colgando mis propios cuadros en la pared, o, por así decirlo, ¿no? O eligiendo mis propios textos. Podría ayudar a un antólogo que me propusiera posibilidades, podría decirle sí, me gusta más esto que esto, pero deliberadamente hacer mi propia antología, además te confieso que soy un poco supersticioso.
y eso tiene un aire un poco póstumo, y no tengo ninguna gana de morirme. Me siento muy vivo cada vez más.